Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesora. Me presento, mi nombre es Angelini Parra Pizarro. En este momento me corresponde entregar mi tarea por medio de un video. Como en forma de introducción, este trabajo se basa realmente en lo que es una descripción de conceptos básicos sobre lo que es el código genético. Vamos a tocar unos temas sobre lo que es la epigenética y sobre ciertas características en el comportamiento de una persona relacionado con su material genético. Para empezar, vamos a iniciar con lo que es el código genético. ¿Qué es el código genético? ¿Qué es esto? Se refiere a esa información que está en las células de cada ser vivo, de cada ser humano. Esa información nos dice quiénes somos, si tengo ojos verdes, ojos negros, si soy alto, si soy bajo, inclusive mi carácter. Toda esa información de lo que nos dice quiénes somos está en el material genético, en el código genético, ¿verdad? La mayoría de esas características son fenotípicas y genotípicas, ¿verdad? Que son características genotípicas y fenotípicas, ¿verdad? Las características genotípicas son aquellas características que están en los genes, en la célula, ¿verdad? Esas son las características genotípicas. Ahora, ¿qué son características fenotípicas? Son todas esas características que podemos ver, o sea, que son observables. Las características fenotípicas obedecen a lo que nos dice las características genotípicas, ¿verdad? O sea, en los genes. Entonces, los genes o las características genotípicas es lo que se crea o lo que demuestran las características fenotípicas, las cuales sí podemos observar, ¿verdad? Al tocar un poquito el tema del código genético, igual es un tema muy extenso, es un tema de mucho estudio, ¿verdad? En resumen es eso, el código genético es toda esa información que nos dice quiénes somos, es esa información, características, como les dije, características físicas, características en los genes, el cual está alojado en las células, ¿verdad? Ahora bien, vamos a tocar otro tema que es el siguiente. Vamos a ver lo que es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Es aquellos componentes, esas moléculas que a la hora de leer el material genético crea unas ciertas diferencias, pero que no afectan el ADN. Ok, en palabras simples es moléculas que a la hora de que se lee el material genético, ellas llegan a ciertos puntos de la cadena y generan ciertas características que diferencian, pero al final el material genético, el ADN es el mismo, no lo cambia. La epigenética inició por allá en la época de Aristóteles, ¿verdad? Donde Aristóteles desarrollaba lo que es la epigenesis. Según Aristóteles, la epigenesis es lo que estudia el desarrollo el estudio de las componentes a la hora del desarrollo de un individuo, ¿verdad? También otra persona que desarrolló más el tema luego de muchos años después de Aristóteles, obviamente, es Waddington, el cual es conocido como el padre de la epigenética, ¿verdad? Esas investigaciones crea lo que es conocido como la metáfora del paisaje, ¿verdad? Lo que escribe es que ciertos componentes afectan el desarrollo a la hora de la lectura del ADN. Es algo muy parecido, ¿verdad? Luego viene Arthur Riggs, si no me equivoco, el cual identifica lo mismo, que la epigenética estudia o analiza cómo ciertos componentes a la hora del desarrollo de un individuo, ciertas moléculas y elementos químicos crean
alguna diferencia en ese individuo. Eso sí, como le dije anteriormente, sin afectar lo que es el ADN. El ADN es el mismo. Yo a la hora de estudiar el tema, de investigación, leí un apartado por ahí y dice así, que imaginemos que tenemos un libro en la mano, ¿verdad? Ese libro es el material genético. Todo ese libro, toda esa información es el material genético que tenemos todos, ¿verdad? Entonces, ahora, luego vienen los componentes o lo que estudia la epigenética. Esos componentes son, en imaginación, como los puntos y las comas en ese libro. ¿Qué quiere decir? Sencillamente, el libro no cambia la lectura. El libro es la misma letra, es la misma información, pero al agregarle los puntos o los signos, dígase punto y coma, las comas, punto y aparte, automáticamente se lee diferente. Entonces es el mismo libro, es la misma información, pero al agregar los puntos se lee diferente. Eso es el estudio de la epigenética. En resumen es eso, es que el material genético, lo que está en el ADN es el mismo, no se afecta, pero ciertos componentes hacen que un individuo tenga ciertas características diferentes, ¿verdad? Un ejemplo de esto lo podemos ver en la evolución, los cocodrilos, que me pareció un tema muy fascinante, la verdad, el saber que, ejemplo, en el huevo donde está el embrión del cocodrilo, de ejemplo, es el mismo ADN, ¿verdad? Pero ahora, por diferentes formas del ambiente, ya sea si está muy caliente o está muy frío, esto modifica el sexo del embrión. O sea, eso quiere decir que dependiendo del ambiente, ese material genético va a tener ciertas características que va a cambiar si es macho o si es hembra. O sea, este tema es muy increíble, es fascinante, sinceramente, lo que es el estudio de la epigenética. Pero en resumen es eso, la epigenética es ese estudio de ciertas moléculas químicas que generan diferencias a la hora de leer el material genético, pero el ADN es el mismo, ¿verdad? No cambia, es el mismo ADN. Ahora vamos al último punto, que es cómo diferentes formas de comportamiento o qué es lo que ocurre en el comportamiento de ciertas personas, ¿verdad? Lo podemos identificar a la hora de leer o traducir esta información genética. Hoy en día sabemos que enfermedades como, en ciertas enfermedades, ciertos como lo que es la depresión, la ira, son síntomas, no sé la palabra son síntomas, pero son heredables, ¿verdad? De una generación a otra. ¿Eso qué quiere decir? Que dependiendo de ese material, lo que hay en el ADN, lo podemos heredar a nuestros hijos. Y eso convierte ciertas características en las personas, en el comportamiento. ¿Qué significa esto? Si yo soy una persona depresiva, con cuadros de depresión, es muy probable que mis hijos padezcan estos mismos cuadros de depresión. Pues su comportamiento obedece mucho a ese ADN, el cual está obviamente dirigido a la hora de el desarrollo de ese bebé, ¿verdad? Más que todo por ahí va la idea de lo que es el saber y el poder entender ese material que hay en el ADN, el cual sí hace diferencias en el comportamiento de una persona, ¿verdad? Obviamente también hay factores como el ambiente, obviamente los genes, pero todo esto es un porcentaje de ambiente, de genes, de formas de vida, inclusive de alimentación, lo que genera el comportamiento de una persona. Para finalizar, en conclusiones, este tema es extenso, maravilloso, la verdad, lo que es el código genético, la epigenesis y el comportamiento según el ADN, ¿verdad? En resumen, podemos recalcar que
lo que es el material genético, saber cómo cada componente es tan importante, cada secuencia genera quiénes somos. Esa información es simplemente maravillosa, ¿verdad? Igualmente que la epigenesis, cómo se crea, cómo se desarrolla en cada uno de nosotros, dependiendo de muchos factores, ya sea el ambiente inclusive, igualmente nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, para finalizar, muchísimas gracias, profesora, por la oportunidad. Espero que se me pueda poderme entender un poquito sobre este tema, que es un poquito enredado, pero la idea es desarrollarlo un poquito, ¿verdad? Rasgar un poquito ahí la costura de esto, y espero que les guste. Muchas gracias.